Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludos desde Paraguay. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que se está discutiendo bastante y es aprovechada justamente por la gente que no cree en Dios o que ignora la existencia de Dios y habitualmente buscan, provocan a la gente que tiene un pensamiento diferente a ellos. ¿Dónde está tu Dios? Es el título de este material que quiero compartir con ustedes. Esa es una pregunta que habitualmente utilizan los ateos o los agnósticos para interpelar a un cristiano, a un creyente. Suelen decir, ¿por qué un Dios de amor permite que miles de niños mueran de hambre o en las guerras? Es otra de las tantas interrogantes que proliferan. La respuesta para esta gente es sencilla. Dios está operando a favor de aquellos que lo escogieron y aceptaron como libertador, como salvador y sanador. No puede intervenir en las vidas de aquellos que los rechazan. Entonces ahí surge otra interrogante. ¿Por qué si tiene carácter Dios de omnipotente, todopoderoso, no invade las vidas de aquellos que se resisten? Nuevamente la respuesta es simple. Dios es el creador del dogma de la libertad, albedrío. Si interviene en la vida de un ser humano que se niega a reconocerlo como Dios, claramente iría en contra de sus principios. Bueno, vayamos al inicio de todo esto, en la creación. Para entender mejor, iremos a Génesis 2, versículo 9, donde dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Anoten, atiendan bien el tema del árbol de la vida, ¿sí? Es la presencia de Jesús en el huerto, en el Edén. Ese árbol de vida que sirve para salvación, para sanación. Bueno, ¿qué pasó más adelante? Génesis 2, capítulo 2, 16 al 20 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este es un mandato de Dios, mandó, de todo árbol del huerto podrás comer. Escuchen bien, podrás comer, de todo, no de algunos. Mas le advirtió que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Le advirtió Dios a Adán, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Escucharon bien el versículo y si pueden leerlo mejor para darse cuenta de que no prohíbe que se coma del árbol de la vida. Solamente el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Qué iba a pasar entonces si comían del árbol de la vida? Iban a vivir para siempre, ¿sí? No iban a conocer el pecado. La mayoría que sabe que el fruto que comieron Adán y Eva fue justamente el que Dios les advirtió que no comieran. Ahí se produjo un acto de desobediencia, ¿sí? El primer acto de desobediencia. Justamente el fruto que no tenían que comer fue el que eligieron. En Génesis 3:22, Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Ese fruto ellos comieron. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida estaba en el huerto también, muy cerca del árbol del bien y del mal que eligieron comer Adán y Eva. Eligieron, optaron. Esa es la libertad, el libre albedrío. Dios te advierte, esto no es bueno para vos y vos elegís qué plan seguir, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de ahí en Génesis 3:23 al 24 dice, el Señor Dios reaccionó, los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Eso fue a Adán y Eva. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso ¿qué? Querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino de ¿qué? Del árbol de la vida, ¿sí? Era muy importante el árbol de la vida. Era un momento en que tenía que sacar porque si no
esta gente que ya conocía el bien y el mal. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva conocieron el bien y el mal? Ellos estaban desnudos, dice el relato, y cuando conocieron eso empezaron a taparse sus partes íntimas. Ya conocieron qué era bueno y qué era malo. Vimos que el plan de vida eterna para nosotros ya estaba configurado desde la creación, en el mismísimo huerto del Edén. Pero a causa de la desobediencia, este plan no se hizo efectivo. Vayamos pues ahora a la nueva estrategia que diseñó Dios para salvarnos. Dios no descansa, Dios en su pensamiento está salvarnos y salvarnos y salvarnos, ¿sí? Dios de amor, ¿sí? Dios de salvación, de sanación. En Juan 6, acá ya vamos al nuevo plan, ¿sí? Ya es con Jesús. El Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo visible, ¿sí? En Juan 6, capítulo 6, 35 al 40, en 35 dice Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el 36 dice, escuchen bien, mas os he dicho que aunque me habéis visto, le vieron a Jesús, no creéis. Acá hay nuevamente una rebeldía de parte de los hombres, ¿sí? Dios le está ofreciendo el pan, el alimento de salvación, el alimento de sanación que es Cristo. Yo soy el pan de vida, dice Cristo. El mismo árbol de la vida que estaba plantado en el huerto en el Edén, que después cubrieron y guardaron los querubines para que nadie toque, ¿verdad? Bueno, mas os he dicho que aún me habéis visto y no creéis. Ese es el carácter del hombre, de la naturaleza pecaminosa, la rebeldía que tenemos en creer en Dios. Después queremos reclamar la ausencia de Dios. Como si hay un rechazo, Dios no va a estar detrás de las personas que lo rechazan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. No para hacer mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios del que me envió. Escuchen bien esta parte, ¿sí? Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere no lo pierda yo, nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, estaba anunciando ya que iba a haber una resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve ¿a quién? Al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Son pocos o son muchos tal vez los que creen que le vieron al Hijo, creyeron en Él y van a tener vida eterna. Hasta hoy sigue sucediendo ese plan, ¿sí? Y el que rechaza lógicamente está fuera de eso. Se dan cuenta que nuevamente la libertad, la salvación y la sanidad se presentan a favor de los seres humanos. En esta ocasión es un Dios que se hizo carne para ser visualizado y una vez más la gente que lo vio, convivió con Él, lo rechazó, lo crucificó, lo apedreó. De todo padeció Jesús, ¿sí? En resumen, Dios siempre estuvo en el principio, está y permanecerá. Está en Jesús y va a permanecer. Atiendan bien. Yo soy el principio y el fin de todas las cosas. El alfa y el omega, dice el Señor, ¿sí? Nuestro Dios. Bueno, para concluir entonces, vamos por partes. Son tres partes. En el inicio, en el Edén, ya estaba el plan de salvación, el árbol de la vida. Pero no fue elegido. No fue elegido por el hombre. No fue elegido, fue rechazado por el hombre. Fue desobedecido. Y esa desobediencia terminó en un pecado y en una transformación del plan de Dios y todo el padecimiento, la maldición de la tierra, maldición al hombre, todo lo que estamos sufriendo ahora, ¿sí? Nos apartamos de Dios. Bueno, ese es el primer plan, la primera parte del plan de Dios. Después, fracasado eso, vino Jesús. Es la parte que está vigente, la segunda, y repito, no muchos se están agarrando, no todos quieren el pan de vida, prefieren vivir la vida mundana, vivir por la libertad, el libertinaje, aplacando sus vicios, dándole lugar al placer carnal y evitar la presencia de Dios, los mandatos de Dios, someterse a la vida que ofrece justamente Dios en Cristo Jesús. Para concluir entonces, vamos a la tercera parte, y esta es la última, y ahí ya no se accede sin llegar a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para ir a encontrarme yo con ese árbol, van a escuchar que este árbol es de sanidad para las naciones. Pueden leerlo, eso en Apocalipsis 22, 1 y 2. Apocalipsis
22, 1 y 2. Apocalipsis quiere decir revelación. Esto fue revelado ¿a quién? A Juan, el apóstol amado de Jesús, San Juan, ¿sí? Que entonces estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿sí? En ese momento, él en su vejez tuvo estas revelaciones. Dice Juan, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. El mismo que tuvo en el Edén, el mismo que vino con Cristo, que se ofreció como pan, como salvación, como alimento de vida, que fue rechazado en el huerto. Cristo también es rechazado en gran parte por la humanidad. Esto para poner en contexto por qué estamos padeciendo, por qué Dios no puede intervenir y terminar con las guerras y con los sufrimientos. Porque cuando lleguemos a Apocalipsis, en esta parte donde ya después del juicio, dice, y acá al lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Por eso yo decía que el plan de Dios es de liberación, salvación y sanación. Porque al final Él nos va a sanar. Ya no habrá llanto ni dolor, ¿sí? En ese lugar, en el paraíso, donde vamos a estar habitando lo que creemos y somos salvados y que esperamos superar el juicio. La segunda muerte que no nos alcance a nosotros, ¿sí? Porque Jesús vendrá a resucitar a vivos y muertos, dice. Y todos se arrodillarán toda rodilla se doblará delante de Cristo. Eso es inevitable. Y ahí cada uno será juzgado según sus obras. El que creyó y el que está anotado en el libro de la vida va a pasar a otra fila y va a poder acceder a esto, ¿sí? Va a poder ver ese río resplandeciente, va a poder alimentarse de las hojas, sanarse con las hojas del árbol de la vida y estar en la presencia de Dios. Como pueden apreciar, hermanos, Dios siempre tuvo un plan para salvar a los piadosos y castigar a los perversos. Pero para que ese proyecto de liberación, salvación y sanación se efectivice, siempre dependerá de cada ser humano. Dios no va a avasallar jamás tu individualismo, ¿sí? Jamás. Si vos no querés, no hay presencia de Dios. No hay liberación, no hay salvación, no hay sanación. Cada uno elige el plan, ¿sí? Es como la telefonía, ¿sí? Cada uno elige el plan que más le conviene, que más le agrada, ¿sí? Pero después, al final, si no te resulta ese plan, ese servicio que te dan, no vayas a reclamar a otra empresa. Reclamarle a quien te hizo daño, ¿sí? Porque todos se apartan, eligen otro plan, viven ese plan, después fracasan, sufren, lloran y empiezan a buscar a Dios como culpable. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está vivo. Mi Dios tiene un plan de salvación, de liberación, de sanación para todos. No solamente para mí, para todos los que quieran aceptar ese don, esa gracia que viene de Dios. Hermanos, espero que este material haya sido de bendición. Gracias por ver mis materiales. Esto no busca like. Acá yo no busco seguidores, acá yo no busco lucrar por esto, simplemente quiero compartir lo que siento, lo que se me revela, lo que puedo leer en las palabras. Todo lo que les digo está en la Biblia y ustedes pueden corroborar. No me crean a mí, ¿sí? Busquen, revisen, pidan al Espíritu Santo revelaciones para poder también discernir y entender cuál es el plan de Dios. El plan perfecto, agradable, ¿sí? Para todos nosotros. Hasta otro momento. Muchas gracias. Bendiciones.